Laurita Sánchez Ley, buenas noches. Elisa, muy buenas noches. Encantada de estar en otro expediente secreto. Y el día de hoy los documentos que tenemos, Eli, de verdad revelan una situación que me parece muy abrumadora. Y es que del año 2022 al año 2023 creció en más de 500% el número de solicitudes de asilo político de mexicanos en Estados Unidos. El tema es el motivo. Lo hicieron a través de un recurso llamado miedo creíble. ¿Qué es esto, Eli? Quiere decir que ellos alegan que de regresar a su país, pues realmente tendría severas consecuencias porque han sido perseguidos o torturados, sobre todo por estructuras del crimen organizado. Te estoy hablando de narcotraficantes que los han amenazado, les han cobrado ahora sí que derecho de piso. De tal manera, Eli, que pasaron aproximadamente de 500 solicitudes en 2022 a más de 3,000 en el año 2023. Como te comentaba, de verdad es abrumadora. Creo que el tema principal de esta historia, Eli, es que a pesar del gran volumen de mexicanos que aseguran que temen y tienen terror de vivir en México, pues realmente solamente han llegado a corte muy pocos casos y apenas el 10% pues logra realmente el asilo político en Estados Unidos. Preparamos algo, Eli, para que la gente pues entienda, contarle un poco en qué consiste lo que es el miedo creíble y cuál es el tema y la situación de los mexicanos en Estados Unidos con el tema del asilo político. Vamos a verlo, Eli. El número de mexicanos que solicitaron asilo en Estados Unidos se disparó en tan solo un año. Creció, de hecho, en una proporción de 564%. La tortura, persecución, acoso, riesgo de secuestros y extorsiones que ejercen diversas organizaciones del narcotráfico en el país son el blanco para poder llegar a los Estados Unidos. Se trata de la solicitud por miedo creíble, que forma parte de la ley de asilo estadounidense, por la cual una persona que demuestra un riesgo patente de regresar a su país de origen no puede ser deportada de los Estados Unidos hasta que se procese su caso de asilo. Pero también es uno de los procedimientos más complejos por los requisitos que impone. Hay que sortear varios interrogatorios de agentes aduanales y migratorios. Una investigación de Milenio a través de información obtenida del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos y el CBP revela que durante 2022 las autoridades de aquel país realizaron solo 528 entrevistas de mexicanos que aseguraban tener miedo creíble de regresar a México. Pero durante 2023 las autoridades migratorias tuvieron que procesar muchas más hasta llegar a los 3,507 interrogatorios. Si bien las autoridades estadounidenses ofrecen poca información por la secrecía y lo delicado de las historias, el Departamento de Justicia reveló a través del informe de 2023 que si bien llegaron hasta los jueces de inmigración 1,657 peticiones por miedo creíble, solo en 166 casos resultó a favor de la petición de asilo, una tasa de aceptación de apenas 10%. Quien solicita este tipo de asilo tiene que comprobar que está siendo perseguido por motivos relacionados con su opinión política, raza, religión, o bien que la persecución es generada por el gobierno de su país o por personas que las autoridades no quieren o no pueden controlar. En el caso mexicano, el acoso lo ejercen organizaciones del narcotráfico que ya resultan ingobernables por el Estado. A pesar de estas situaciones límite, el número de peticiones de asilo por causa de miedo creíble está creciendo y también que son rechazadas. Así los ciudadanos mexicanos que intentaron por todas las vías obtener asilo tienen que regresar a sus entornos de violencia, con el peligro que ello implica. Con información de Laura Sánchez Ley, Milenio Noticias. Pues esta es la situación, Eli, que viven los mexicanos quienes realmente pues no están consiguiendo el asilo político y desgraciadamente tienen que regresar a sus ciudades donde la violencia y el crimen sigue reinando. Gracias, Laurita. Hasta aquí la información.